Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez Vallejo, soy cardiólogo de la Fundación Santa Fe Bogotá y vamos a hablar ahora del manejo de las bradiarritmias en el servicio de urgencias. Entonces, para empezar, les presento mis conflictos de interés, laboratorios con los cuales he participado, participo en actividades de educación médica continuada, que nada tienen que ver con la charla de hoy, que está basada fundamentalmente en las recomendaciones de las guías, en la evidencia científica, como siempre trato de hacer todas las charlas de las cuales participo. Entonces, para empezar, quiero dejar 3 mensajes claves que deben llevarse para la casa a todos ustedes. El primero es que hablamos desde el punto de vista electrocardiográfico como bradicardia a todo ritmo con una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto. Eso es el primer mensaje. Segundo, no toda bradicardia es patológica y no necesariamente tener 40, 45, 38 latidos por minuto es un problema. Y lo otro es que antes de ponernos a precisar el diagnóstico del electrocardiográfico, es fundamental evaluar la condición hemodinámica del paciente para definir si requiere alguna intervención. Es decir, más que establecer un diagnóstico, debemos establecer la necesidad de un tratamiento, una intervención temprana, y hacia esto va, hacia ese mensaje, esta diapositiva: menos charla, más acción. Si su paciente está inestable, producto de una bradicardia, no invente, no intente saber qué tiene, simplemente intervenga. Bueno, entonces vamos a empezar con el algoritmo para el manejo de la bradicardia aguda en urgencias. Y miren que lo primero que nos plantean es: evalúe los signos vitales del paciente, la historia clínica, el examen físico, tome un electrocardiograma, ¿cierto? O con el visoscopio, si no alcanza a tomar el electrocardiograma, y vaya evaluando posibles causas reversibles y tratables, ¿cierto? Entonces, si su paciente tiene síntomas moderados o severos, inicie de una vez el tratamiento. Vamos a abordar este brazo del algoritmo más adelante. Vamos a pasar al lado derecho y es: si su paciente no tiene síntomas moderados o severos, el paso que corresponde es evaluación y observación, y ahí es donde empezamos a buscar las claves electrocardiográficas y clínicas que nos permita establecer un diagnóstico claro. Entonces vamos a empezar por ese lado: el paciente que está estable y que nos permite hacer una aproximación diagnóstica desde el punto de vista electrocardiográfico. Nos decía, y aquí traigo este mensaje de la Sociedad Europea de Cardiología en su guía de este año de estimulación en pacientes con bradicardia o bradiarritmias, y es lo primero: la historia clínica, mirar la historia de su paciente, factores de riesgo cardiovasculares, si tiene síntomas o no. Luego el examen físico, mirar especialmente lo que nos decía la doctora Mónica Jaramillo: criterios de inestabilidad, bajo gasto, hipoperfusión. Tome el electrocardiograma y si usted tiene dudas, si su paciente está estable y si lo permite, hágale una imagen, que la mayoría de las veces será un ecocardiograma. Entonces, paciente con síntomas sugestivos de bradicardia, paciente que llega con síntomas sugestivos de bradicardia, que usted lo está evaluando, que toma un examen físico, una historia clínica detallada y toma un electrocardiograma. En este paciente hay varias aproximaciones que pueden explicar esos síntomas de bradicardia. Opción número 1, que se trate de una disfunción del nodo sinusal o enfermedad del nodo sinusal, y ahí corresponde seguir el algoritmo de disfunción sinusal. Segunda opción, que se trate de un trastorno de la conducción auriculoventricular, o lo que conocemos todos como un bloqueo AB, y ahí corresponde seguir el algoritmo de bloqueo auriculoventricular. Ahora, puede tratarse que el paciente no tenga ni un bloqueo AB ni una disfunción sinusal, y que lo que tenga sea una anormalidad en la conducción, pero la relación sea 1 a 1 entre PES y QRS. Por ejemplo, un bloqueo bifasicular o un bloqueo trifasicular, un paciente que tiene un bloqueo completo de rama izquierda, por ejemplo, con un bloqueo AB, o un paciente que tiene, por ejemplo, un bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Serían pacientes con bloqueos combinados que no necesariamente tienen alteraciones en la relación auriculoventricular. Y está el paciente que llegó con síntomas de bradicardia, que documentó bradicardia, pero al momento de tomarle el electrocardiograma no tenemos un hallazgo diagnóstico, y ese paciente debe pasar a estudios complementarios. Entonces, no es esta una charla de enfoque electrocardiográfico, porque eso lo vimos en el módulo de actualización cardiovascular previo de hace un par de meses. Este es más del manejo en urgencias, entonces vamos a dar unos tips electrocardiográficos simplemente, pero procedemos al manejo del paciente en urgencias. Entonces, primero, aclarar algo que genera mucha confusión entre el personal médico, y es: ¿qué es una disfunción sinusal o qué es una enfermedad del nodo? La disfunción sinusal puede ser una bradicardia sinusal, definida como menos de 40 latidos por minuto en el paciente despierto, ¿cierto? Así lo define la guía de la AJA.
Bradicardia auricular ectópica o bradicardia atrial ectópica, que sería un paciente bradicárdico, pero cuyas P's no sean sinusales. ¿Mm? El bloqueo sinoatrial o bloqueo sinoauricular que hay de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Está la pausa sinusal, está el arresto sinusal, que es cuando simplemente deja de conducir, dejan de aparecer las ondas P. ¿Sí? Síndrome de Brady-Tachy, que ya lo vamos a precisar, la incompetencia cronotrópica y la disociación isorrítmica. Todas estas 8 son manifestaciones de la enfermedad del nodo sinusal, cada una con sus criterios. Como les dije, no vamos a detallar cada uno, vamos a mencionar lo más relevante. Entonces empecemos. Esto que ven ustedes acá es una bradicardia sinusal, que si el paciente no tiene síntomas, si el paciente está bien, no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Pero en un paciente con síntomas, esta bradicardia sinusal es un reflejo de una disfunción sinusal sintomática y si requiere algún tipo de manejo. Tenemos esto que ven ustedes acá en este electrocardiograma y quiero que sobre todo tengan en cuenta esto, y es, miren acá este segmento en el cual no hay P ni QRS. Miren lo que pasa después, tenemos PQRS, 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 y miren cómo en la medida en que pasa o avanza el tiempo, el intervalo PP o el intervalo RR se va acortando, se va haciendo menor, ¿cierto? Eso venía pasando acá antes del momento en el que deja de conducir, y ahí deja de aparecer una onda P y un QRS, y luego aparece nuevamente PQRS y es largo y se va acortando, acortando, acortando el PP, y esto se llama un bloqueo sinoauricular de primer grado, o el diagnóstico diferencial, que es importante, es una pausa sinusal. Esas serían las dos opciones diagnósticas en este paciente, que se trate de una pausa sinusal o de un bloqueo sinoauricular, y ya vamos a precisar un poquito cuál sería la diferencia diagnóstica. Cuando hablamos de una pausa sinusal, hablamos de un paciente que simplemente viene con el PQRS, 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 y que de repente deja de aparecer una P y un QRS hasta que vuelve a aparecer una P y un QRS. En este caso hablamos de una pausa de 4.2 segundos, son importantes, son relevantes desde el punto de vista clínico cuando la pausa dura más de 3 segundos. Si ven acá ustedes todo este intervalo de tiempo en el cual no hay P's ni QRS, pues estamos hablando de una pausa sinusal. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia con el bloqueo sinoauricular está en algo que les mencionaba. Por un lado, primero, que los intervalos PP o los intervalos RR, que es lo que ustedes ven acá entre P y P o entre QRS y QRS, se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta un momento en el que deja de conducir y vuelve a aparecer un intervalo PP largo. Miren que la distancia entre esta P y esta P es claramente más larga que la distancia entre esta P y esta P, que es justo el momento cuando deja de conducir, que es lo que está señalado acá en asterisco rojo. Cuando ustedes vean ese patrón en el cual el intervalo PP cambia en el tiempo y se va acortando a medida que avanza el tiempo hasta que deja de conducir y vuelve a ser largo, estamos hablando no de una pausa sinusal, sino de un bloqueo sinoauricular de segundo grado MOVITS 1, y es MOVITS 1 porque tiene fenómeno de Wenckebach, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? ¿Qué es lo que está pasando en este corazón? Que el nodo sinusal dispara, pero cada vez se va prolongando el tiempo que transcurre entre el disparo desde el nodo sinusal hasta que eso llegue a la aurícula. Esto que ven ustedes acá, esta línea, representa el tiempo que pasa entre el nodo sinusal y la aurícula, y miren cómo se va aumentando, cómo se va aumentando. Esto es lo que pasa en la aurícula, esto es lo que pasa en el nodo auriculoventricular, esto es el ventrículo, y miren cómo esta línea, esta pendiente se va haciendo mayor, lo que significa que el tiempo entre la despolarización del nodo sinusal y la aurícula se va haciendo más largo hasta que llega a un punto que no conduce. Eso se nos parece mucho al bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, en el cual lo que se va alargando es el PR, ¿cierto? Aquí lo que se va alargando es la despolarización entre el nodo sinusal y la aurícula, pero eso yo no lo puedo ver en el electro, y se ve representado en el electrocardiograma, como les mencionaba, como unos intervalos PPs que se van acortando en el tiempo hasta que uno deja de conducir, y cuando deja de conducir vuelve a ser largo el intervalo PP. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado, MOVITS 2, estamos viendo cómo el intervalo PP es constante. Miren, la P a P, esto mide lo mismo que de acá a acá, esto mide lo mismo que de acá a acá. O sea, los intervalos PP son constantes hasta que uno no conduce. Y lo interesante de esto es que miren, ahí están las flechas rojas indicando cuánto mide el PP. Miren que el espacio que deja de conducir es exactamente 2 veces ese intervalo. Entonces, ese es un bloqueo sinoauricular de segundo grado
Movitz 2. También otra manifestación de la disfunción sinusal es el síndrome de Brady-Taki, que también es un concepto que genera mucha confusión entre los médicos. Por ejemplo, algunos piensan que un bloqueo auriculoventricular con episodios de taquicardia ventricular puede ser un síndrome de Brady-Taki. Entonces vamos a precisar un poco esto. Solo hablamos de síndrome de Brady-Taki cuando son bradiarritmias auriculares y taquiarritmias auriculares. ¿Cuáles son las bradiarritmias que pueden hacer parte del síndrome de Brady-Taki? La bradicardia sinusal, la bradicardia auricular ectópica y la pausa sinusal. ¿Cuáles son las taquiarritmias que pueden hacer parte del síndrome de Brady-Taki? La taquicardia auricular, el flóter auricular y la fibrilación auricular. Mire que aquí no entran ni las reentradas, todas las taquicardias que nos dijo el doctor Figueroa, ni entran las taquicardias que nos habló el doctor Buitrago hace un momento. Entonces, esto es importante. En este caso estamos viendo un paciente que hace pausas sinusales y que tiene fibrilación auricular. Entonces, como es una pausa sinusal y una fibrilación auricular, ahí sí podemos hablar de un síndrome de Brady-Taki. El otro tipo de bradiarritmia que se van a encontrar frecuentemente en la práctica clínica son los bloqueos auriculoventriculares. Y los bloqueos auriculoventriculares no me voy a explayar mucho en este tema porque sé que es más familiar para todos ustedes. Está el bloqueo AB de primer grado, en el cual lo que hay es un PR largo, que aquí lo están viendo ustedes perfectamente. Tenemos el de segundo grado Movitz 1, en el cual progresivamente se va aumentando el PR hasta que una P no conduce. Tenemos el bloqueo de segundo grado Movitz 2, en el cual el PR es constante y una P súbitamente no conduce y sigue nuevamente con un PR constante. Tenemos el bloqueo AB de tercer grado, que es este que está acá, en el cual hay disociación auriculoventricular. Entonces, la distancia que hay entre esta P y esta P es la misma que hay entre esta P y esta P, que está acá, y es la misma que hay entre esta P y esta P, pero está completamente disociado de la frecuencia ventricular. Entonces yo puedo establecer un patrón para las P's y un patrón para los QRS. Este se confunde mucho con el bloqueo AB 2A1. Entonces, muchas veces vemos este electrocardiograma que está aquí abajo y pensamos que es un bloqueo AB completo, pero no. Si ustedes se fijan acá, esta P está conduciendo a un QRS y el PR es constante. Este PR es el mismo que este PR que hay acá y es el mismo que este PR que hay acá. Acá no, aquí miren que este PR es corto, esto es largo, esto no tiene nada que ver, aquí la P está después del QRS, aquí sí está disociado. En el bloqueo AB2A1 no hay disociación. Lo que tenemos es una P que conduce, una P que no conduce, una P que conduce, una P que no conduce. No hay disociación auriculoventricular porque hay una P que sí conduce. ¿De acuerdo? Y hablamos, de acuerdo a la AJA, de bloqueo AB avanzado, cuando hay dos P's seguidas que no conducen. Por ejemplo, esta acá no condujo, esta no condujo y esta sí condujo. Este es un bloqueo AB 3-1. Hay 3 P's por cada QRS. Nuevamente acá hay otra P y esta P conduce. Esto es un bloqueo AB 3-1. Se pueden encontrar tan diversos como 4-1, 5-1, 10-1, 16-1, que ha sido como el más largo que al menos yo en mi práctica clínica he tenido la oportunidad de ver. Este muestra un bloqueo AB avanzado. Aquí ven ustedes 5 ondas PES y todavía no aparece el QRS. Entonces ese es un bloqueo AB avanzado. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, habiendo hablado de esos detalles electrocardiográficos para diferenciar la disfunción sinusal, los bloqueos auriculoventriculares, vamos a hablar del manejo en urgencias, que es lo que nos tiene reunidos hoy acá, y es el manejo del paciente que llega a urgencias con una bradicardia aguda. Entonces, ¿cómo se trata el paciente inestable? Este algoritmo es el del ACLS y nos dice que criterios de inestabilidad en bradicardia son los que nos mencionaba la doctora Jaramillo: hipotensión, alteración del estado de conciencia, signos de falla cardíaca aguda, dolor torácico. Son hallazgos que nos hacen pensar en inestabilidad. Si el paciente no tiene esto, monitorizo, observo, estudio. Le hago todos, le tomo el electro de 12 derivaciones, miro bien qué tipo de bradiarritmia tiene. Pero si el paciente tiene una de estas, el paso es empezar a tratarlo sin ni siquiera preguntarme qué tipo de bradiarritmia es. Miren ustedes, no importa si es un bloqueo AB, si es un bloqueo sinutral, es lo que nos dice el ACLS. Y nos dice, póngale atropina. Si no funciona, póngale dopamina, y si no funciona, póngale adrenalina. Eso es lo que nos dice el ACLS, pero recuerden que el ACLS está hecho para un escenario en el cual uno no es experto, y por eso siempre dicen, si no le funciona lo que usted acaba de hacer, consulte a un experto. Entonces vamos a ir un poquito más allá para saber qué corresponde hacer. ¿Qué nos dice AJA? AJA nos dice, póngale atropina al paciente que esté inestable, pero de una vez usted vaya preguntándose por qué este paciente está así de bradicárdico.
Y una opción importante a tener en cuenta es una toxicidad farmacológica. Y en esto, los más frecuentes son los calcioantagonistas, y en ese caso usted debe darle a su paciente calcio intravenoso. Puede ser un betabloqueador, y con los betabloqueadores un tratamiento importante es el uso de glucagón endovenoso o insulina a altas dosis, 1 unidad por kilo, que son dosis altísimas que ni siquiera se usan en cetoacidosis diabética, 1 unidad por kilo en infusión endovenosa para el paciente con toxicidad por betabloqueadores, o si es una toxicidad por digoxina, utilizar FAB antidigoxina. Ahora, también me voy preguntando, ¿hay otras causas posibles para lo que el paciente tiene? Voy buscando qué resolver y voy buscando qué manejar, y si no, me pregunto qué otras alternativas hay. Ahora, si con esto mejora, perfecto, resolví el tema, pero si sigue el paciente sintomático, al tiempo que yo le voy poniendo la atropina, voy buscando la manera de ponerle un marcapasos, bien sea transcutáneo o transvenoso. Esta tabla, que se ve un poquito densa, básicamente es para mostrarles la cantidad de medicamentos que pueden producir bradicardias. Ahorita es muy importante que tengan presente la quimioterapia, cisplatino, capecitabina, ciclofosfamida, doxorubicina, por ejemplo, 5-fluoruracilo, que son medicamentos que se usan mucho en la práctica clínica, metotrexate, y que son medicamentos que pueden producir trastornos de la conducción o bradicardia. ¿De acuerdo? Entonces, AJA nos dice, en ese paciente que tenga disfunción sinusal, una bradicardia severa sintomática, con síntomas, con compromiso hemodinámico, piense en ponerle atropina. Si usted considera que su paciente no es isquémico, ojo, si no es isquémico, distinto a lo que nos dice ACLS, ACLS nos dice pase a dobuta o dopa, pase a adrenalina. AJA nos dice no, si su paciente es isquémico, usted no, ojo con las otras alternativas, pero si su paciente no es isquémico, podría considerar el uso de isoproterenol, dopamina, dobutamina o epinefrina, ¿de acuerdo? Y un dato muy, muy importante, en pacientes que tengan antecedente de trasplante cardíaco, nunca, jamás les ponga atropina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la atropina produce bloqueo cardíaco paradójico y arresto sinusal en estos pacientes que están denervados después del trasplante cardíaco. Entonces, jamás les ponga atropina. Entonces, atropina, ¿qué dosis? 0.5 miligramos endovenoso, nunca menos de eso. Ya les voy a explicar por qué. Dopamina 5 a 20 microgramos kilogramo minuto en infusión, isoproterenol 20-60 microgramos en bolo, seguido 10-20 microgramos, o una infusión 1 a 20 microgramos minuto, y epinefrina 2 a 10 microgramos minuto en infusión, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las dosis, pero usted debe descartar isquemia para utilizar las últimas 3 opciones. Si su paciente llegó con un bloqueo AB de segundo o de tercer grado por un infarto agudo del miocardio inferior, el tratamiento es aminofilina, un bolo endovenoso de 250 miligramos, ya les mencioné insulina, glucagón para toxicidad por beta bloqueadores, y si es un paciente post-trasplante cardíaco, dado que no podemos utilizar atropina, la opción sería teofilina o aminofilina para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, este dato es relevante, no es nuevo, para algunos de nosotros puede parecerlo, pero no es nuevo. Miren que esta publicación es de 1975 y resulta que cuando usamos dosis de atropina de 0.4 miligramos o menos, en lugar de producir taquicardia, producimos bradicardia. De hecho, hay algunos trabajos en los cuales en pacientes con fibrilación auricular rápida que no se logran controlar con cardioversión, poniéndole dosis muy bajas de atropina, usted puede ayudar a frenarlos un poquito. ¿Qué pasa? Que miren este estudio, que hace la atropina a dosis bajas hasta 0.4 miligramos, que disminuye la tasa de disparo del nodo sinusal, por ejemplo. Entonces ayuda a producir bradicardia. Entonces, si van a utilizar atropina en pacientes que estén bradicárdicos sintomáticos, deben garantizar que la dosis que se le administre sea mínimo de 0.5 miligramos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Ahora, si mi paciente persiste inestable hemodinámicamente, yo pues necesitaré ponerle un marcapasos transcutáneo de urgencia. Ahora, si tengo la opción del recurso, la experticia para pasarle un marcapasos transvenoso, le paso el marcapasos transvenoso, o si existe la posibilidad de ponerle de una vez el marcapasos definitivo, se le pone. Importante recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, la guía de este año, no ponemos marcapasos en pacientes con disfunción sinusal asintomática. ¿De acuerdo? Es decir, si tiene 35, 40, 45 latidos por minuto en un paciente estable, asintomático, no tiene indicación de marcapaso. Entonces vamos a revisar un poco el manejo de los pacientes con marcapaso, algunos conceptos que deben tener en cuenta. Hablamos de sensibilidad como la habilidad del marcapasos para detectar la despolarización del miocardio. ¿De acuerdo? Y la sensibilidad es ese umbral en el cual el marcapasos sensa un voltaje y se inhibe, ¿de acuerdo?
Hablamos del modo asincrónico cuando es el número de la sensibilidad, ya les voy a mostrar cómo se fija esto, es extremadamente alto, luego el marcapasos no se deja inhibir. Recuerden que la sensibilidad es que el marcapasos se deje inhibir, ¿de acuerdo? Umbral de sensado será el voltaje mínimo en el cual el marcapasos sensa la P y el QRS, y el umbral de captura será el voltaje mínimo al cual se produce despolarización, punto en el que se pierde la estimulación. Ese es un marcapasos transvenoso, ahí está el esquema, algunos de ustedes lo conocen, lo ponen en urgencia, lo ponen en cuidado intensivo. Entonces, la ruta preferida para el marcapasos transvenoso es la yugular interna derecha porque es la más directa al corazón. Todos los que hemos pasado marcapasos transvenosos sabemos que a veces lo pasa uno en un solo intento y se demora 2 minutos, o a veces puede demorar 2 horas intentando que le capture. Entonces siempre váyanse por esta vía que parece ser la más sencilla, manteniendo la curvatura del electrodo. El electrodo se debe avanzar siempre con el generador encendido. Es frecuente que este error se cometa con una frecuencia cardíaca programada mayor a la que tiene el paciente. Pónganle la salida o el output en el máximo valor posible y la sensibilidad también en el número más alto, que quiere decir que es completamente insensible ese marcapaso, es decir, no se va a dejar inhibir. Es decir, yo entro en modo asincrónico a adueñarme del ritmo del paciente. Así tiene que programarse un marcapasos para pasárselo al paciente transvenoso. Cuando yo sé que está capturando, cuando veo una imagen de bloqueo completo de rama izquierda precedido de una espiga, y ahí establezco el umbral de captura y sensado. Esto es más o menos lo que va a ver, pues depende de la derivación en que lo esté viendo, pero lo que va a ver es una espiga, un QRS ancho que se genera después de la espiga. Este es el aparato más o menos, para que pues los aparatos varían un poco dependiendo la marca, pero miren que tiene un output, que es una salida, la frecuencia que se le programa, un botón de encendido y apagado. Acá hay una lucecita que se ilumina cada vez que el dispositivo está sensando y una lucecita que ilumina cada vez que el dispositivo está estimulando. ¿De acuerdo? Eso se conecta a unos cables y aquí tiene el botón de sensibilidad. Entonces, ¿cómo debería programarse esto? Para fijar el umbral de captura del umbral de estimulación de estos pacientes. Entonces, usted entra con el output máximo, dijimos. En este caso es 20, en el ejemplo que les estoy poniendo acá, y entra con la sensibilidad en el máximo número, que en este caso es 20. Esto tiene varias estrategias, ¿no? Yo solo les voy a mostrar una. La sensibilidad máxima 20 quiere decir que ese marcapaso necesita 20 milivoltios de estimulación del corazón para inhibirse. O sea, necesita una estimulación muy grande para inhibirse, es decir, no se va a dejar inhibir, entra y se adueña del ritmo cardíaco. Entonces yo entro en 20 de sensibilidad, que quiere decir absolutamente insensible, y 20 de output. Así lo programo. Fijo la frecuencia cardíaca 10 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Vamos a empezar a fijar primero el umbral de captura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo lo fijo 10 latidos por minuto y empiezo a bajar el output lentamente, poco a poco. Y cuando se pierda la captura acá en el trazo, digamos, la pierdo en 4, tengo que fijarlo en el doble de eso. Digamos, si se perdió en 4, fijo el output en 8. ¿De acuerdo? Si el output, si dejó de capturar en 10, fijo el output en 20. Siempre lo fijo en el doble de donde perdí para tener un margen de seguridad. Normalmente, si está bien puesto el electrodo, uno puede bajar esto varios numeritos hasta llegar a 1 o a 0 punto algo, y ahí, cuando pierde, cuando deja de capturar, lo fija en el valor del doble de lo que está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, para el umbral de sensado, ya hemos fijado el umbral de captura. Ahora lo que hacemos es que ponemos este valor en el mínimo, es decir, un marcapasos absolutamente sensible, es decir, que se inhibe con todo. Le bajo 10 latidos por minuto de la frecuencia del paciente. Si el paciente está en 50, lo pongo, por ejemplo, en 40. ¿Sí? Y entonces, como yo lo dejé completamente sensible, es decir, que se inhiba, y la frecuencia del paciente es mayor, quiere decir que el paciente va a empezar en su ritmo propio, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que miren la luz de sensado que está acá, porque va a empezar a pitar, a alumbrar, significando esto que el marcapasos se está sensando y se está inhibiendo, no está estimulando, pues porque yo lo dejé completamente sensible. Empiezo a subir este numerito, lo empiezo a subir lentamente, 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 y va a llegar un punto en que he subido tanto la sensibilidad, el número, es decir, he bajado tanto la sensibilidad, que el marcapasos ya no se va a inhibir, ya va a empezar a estimular. Y el momento en que empieza a estimular, ese es el umbral de sensibilidad. ¿Qué hago? Lo fijo en el valor que le precede. Entonces, digamos, si el umbral de sensibilidad lo dejo en 5, dejo a este paciente, en este caso, en 3. ¿De acuerdo? Y le programo la frecuencia cardíaca que yo quiera.
Bueno, entonces, mayor sensibilidad, recuerden, un número mayor de sensibilidad quiere decir que es más insensible y eso implica que está asincrónico, ¿de acuerdo? Un número alto quiere decir asincrónico. Un número bajo quiere decir muy sensible, muy sensible, sincrónico o a demanda, ¿de acuerdo? Indicaciones generales, pacientes con bradiarritmias de las que mencioné al principio de la charla, con inestabilidad hemodinámica en el contexto de un infarto agudo del miocardio o en el contexto de un paciente sin síndrome coronario agudo, también bradicardias de las que les mencioné con inestabilidad hemodinámica, complicaciones del paso del marcapasos transvenoso, neumotórax, infección local, arritmias ventriculares, sobre todo en pacientes con infarto que tienen una cicatriz, yo puedo de repente estimular ahí y generar arritmias ventriculares. Puedo perforar también, si pongo el marcapasos en la cicatriz del infarto, puedo perforar el ventrículo y generar taponamiento cardíaco, o fenómenos embólicos también pueden ocurrir si hay trombosis en la punta del electrodo y eso luego emboliza. Entonces, eso era lo que tenía para hoy en el manejo de las bradiarritmias en el servicio de urgencias.